Imagina un hombre que sabía que todo lo que dijera le costaría lágrimas, dolor y rechazo. Un hombre que no buscó ser profeta, pero que fue elegido antes de nacer. Aquel cuya voz temblaba entre el fuego del juicio y el llanto de la misericordia. Su nombre era Jeremías, el profeta que lloraba. Su historia comienza en un tiempo oscuro. Judá, el reino elegido por Dios, se había hundido en la corrupción, la idolatría y la injusticia. Los sacerdotes mentían al pueblo, los reyes se vendían al poder, y la fe del pueblo se había convertido en una máscara vacía. El templo, que una vez fue símbolo de la presencia divina, ahora era solo un edificio lleno de rituales sin alma. La voz de Dios parecía haberse apagado, hasta que un joven escuchó su llamado. Jeremías era apenas un muchacho cuando escuchó la voz que cambiaría su destino para siempre. Una voz que no venía del exterior, sino de lo más profundo de su ser. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eran palabras demasiado grandes para un joven tan pequeño. Jeremías tembló. Dijo con miedo: «Ah, Señor, yo no sé hablar. Soy solo un muchacho». Pero Dios le respondió con ternura: «No digas, soy un muchacho. A donde te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas, porque yo estoy contigo para librarte». Y así comenzó su destino. Un destino marcado por lágrimas, por heridas invisibles y por una fidelidad que el tiempo no pudo destruir. Desde aquel día, Jeremías entendió que su vida no le pertenecía más. Sería la voz de Dios en medio de una nación que ya no quería escuchar. El joven profeta caminaba por las calles de Jerusalén, viendo el esplendor que pronto se convertiría en ruinas. Los mercados llenos, los templos con incienso, los sacrificios, pero sin verdad. El pueblo vivía engañado por los falsos profetas que decían: «Paz, paz», cuando no había paz. Y Jeremías, con lágrimas en los ojos, gritaba desde las puertas del templo: «Así dice el Señor, volved de vuestros malos caminos, dejad la idolatría porque viene destrucción sobre esta tierra». Pero las risas fueron su respuesta. Los poderosos se burlaban de él, los sacerdotes lo llamaban blasfemo, y los falsos profetas lo odiaban porque su voz desenmascaraba sus mentiras. Cada palabra que pronunciaba era un golpe al orgullo de una nación que prefería la comodidad de la mentira antes que el dolor de la verdad. Las noches de Jeremías eran largas. Se arrodillaba en la oscuridad y lloraba. Lloraba por un pueblo que no quería ser salvado. Lloraba por Dios, que le había entregado un mensaje que lo condenaba al rechazo. Lloraba por sí mismo, porque sentía que su alma se quebraba. Y en medio del llanto, le hablaba al cielo: «¿Por qué me escogiste para esto? Me volví objeto de burla cada día. Todos se ríen de mí». Pero cuando pensaba en callar, un fuego ardía dentro de él. Un fuego que lo consumía y no lo dejaba descansar. Si digo que no hablaré más en su nombre, hay en mi corazón un fuego encerrado en mis huesos, y me fatigo en contenerlo y no puedo. Jeremías siguió hablando, día tras día, con la voz rota, con el alma desgastada, seguía advirtiendo: «Viene destrucción si no se arrepienten. Babilonia se levantará contra vosotros». Pero el pueblo no quiso creer. Los sacerdotes lo declararon enemigo de la nación. Los príncipes lo acusaron de traidor. El profeta que solo quería salvarlos fue tratado como un criminal. Aún así, Jeremías no retrocedió. No podía. No era su voz la que hablaba, sino la de Dios. Caminaba entre el polvo de Jerusalén, viendo a las madres con sus hijos, a los comerciantes en sus puestos, a los sacerdotes en el templo, y sabía que todo eso pronto se derrumbaría. Sentía el dolor de ver lo inevitable. Era como ver a alguien amado caminar hacia un abismo, gritarle que se detenga y que él siga sonriendo como si nada. Jeremías se convirtió en el eco del corazón de Dios.
un corazón que amaba demasiado a su pueblo como para dejarlo caer sin advertirle. Pero cada advertencia era una herida más en el alma del profeta. Los insultos, las burlas, la soledad, el miedo, se acumulaban sobre sus hombros como piedras pesadas. Y aún así, cada mañana se levantaba, tomaba aire y volvía a hablar. El profeta de las lágrimas no era un hombre fuerte por naturaleza, sino un hombre sostenido por la fuerza del cielo. Porque cuando todos se burlaban de él, Dios le susurraba en silencio: «No temas, Jeremías, lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte». Y así, bajo el sol ardiente de Judá, comenzó la parte más oscura de su misión. Jeremías no sabía que sus palabras lo llevarían a la humillación más cruel, a la cárcel, y a ser torturado por los mismos hombres a quienes intentaba salvar. Porque cuando la verdad golpea el orgullo, los hombres prefieren destruir al mensajero antes que aceptar el mensaje. El viento soplaba con fuerza sobre Jerusalén cuando las palabras de Jeremías comenzaron a agitar los cimientos del poder. Cada sermón suyo era como una llama que incendiaba las mentiras cuidadosamente construidas por los líderes religiosos y políticos. Él no hablaba para agradar, hablaba para despertar, pero el despertar siempre duele, y el pueblo prefería seguir dormido. Los sacerdotes del templo ya no podían soportarlo. Cada vez que Jeremías se levantaba en las puertas del santuario y gritaba que la destrucción venía, sus rostros se llenaban de ira. «Dios jamás destruirá su propio templo», decían con soberbia. Pero Jeremías les respondía con voz temblorosa y ojos húmedos: «El Señor no mira paredes de piedra, mira corazones, y vuestros corazones están corrompidos». Esas palabras fueron una sentencia. Había tocado lo intocable, había desafiado la mentira que mantenía el poder. Entonces, el sacerdote Pasur, encargado de la seguridad del templo, decidió callarlo. Lo mandó apresar en plena plaza, delante del pueblo. Los soldados lo sujetaron por los brazos, lo arrastraron entre gritos y risas. Jeremías no resistió, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que todo eso debía suceder. Nadie entendía que su sufrimiento era parte del mensaje. Lo golpearon con varas de madera, una y otra vez. El sonido de los golpes se mezclaba con los insultos. Su rostro se manchó de sangre, su espalda ardía. Luego lo llevaron al cepo, un instrumento de tortura que mantenía las manos y los pies aprisionados en una posición imposible, y lo colocaron a la vista de todos, en la puerta de Benjamín. Allí lo dejaron toda la noche, expuesto, humillado, retorcido por el dolor. El profeta lloraba, no por su dolor físico, sino por el alma de su pueblo. Veía pasar a hombres, mujeres y niños que lo miraban con desprecio. Algunos escupían, otros se reían. Y Jeremías, con los ojos cerrados, murmuraba entre sollozos: «Señor, si mi dolor puede abrirles los ojos, entonces que se haga tu voluntad». Esa noche, las lágrimas se mezclaron con la sangre, y el silencio se convirtió en su única compañía. Cuando amaneció, Pasur ordenó soltarlo. Creía que después de tanta humillación, Jeremías callaría para siempre. Pero no. El profeta, aún herido, se puso en pie y miró a su torturador a los ojos. Y con una voz débil, pero firme, le dijo: «El Señor ha cambiado tu nombre. Ya no serás llamado Pasur, sino Magor-Misabib, terror por todos lados, porque así como me humillaste a mí, tú y tu casa seréis llevados al cautiverio». Los que escucharon se quedaron helados. El hombre que debía estar destruido seguía profetizando. Seguía siendo la voz que no podía ser silenciada. Pero esa valentía tenía un precio. Jeremías comenzó a sentirse solo, completamente solo. Su familia lo rechazó. Sus amigos lo abandonaron. Los líderes querían su muerte. Y aunque Dios seguía hablándole, había momentos en que Jeremías sentía que hasta el cielo se había cerrado sobre él. En la oscuridad levantaba su rostro y decía: «¿Por qué nací?
¿Por qué vine a este mundo solo para ver dolor y destrucción? Sus palabras se convertían en eco dentro de las paredes vacías. A veces pensaba en renunciar, en dejarlo todo, en guardar silencio. Pero cuando intentaba hacerlo, el fuego volvía. Ese fuego invisible que lo quemaba por dentro y lo empujaba a hablar. Jeremías era un hombre entre dos fuegos, el de la obediencia y el del sufrimiento. Uno lo consumía, el otro lo sostenía. El tiempo pasaba, y la tensión en Jerusalén crecía. Los ejércitos de Babilonia se acercaban, pero el pueblo seguía negándose a escuchar. Los príncipes lo odiaban más que nunca. Ese hombre trae desánimo, decían. Sus palabras destruyen la moral del pueblo. Es un traidor. Y así decidieron librarse de él definitivamente. Lo tomaron por la fuerza y lo llevaron ante el rey Sedequías. El rey era un hombre débil, atrapado entre la verdad del profeta y el miedo de sus consejeros. Jeremías le habló con compasión. Si obedeces la voz de Dios, vivirás. Si no, esta ciudad será destruida. Pero Sedequías bajó la mirada y no respondió. Su silencio fue una condena. Los príncipes enfurecidos ordenaron encarcelar al profeta. Lo llevaron a una cisterna abandonada en el patio de la prisión. No había agua, solo barro. Barro espeso, frío, profundo. Lo empujaron dentro sin compasión. Jeremías cayó, y su cuerpo se hundió poco a poco en el lodo. El barro le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Intentó moverse, pero no podía. La oscuridad era total, el aire olía a muerte. Allí, en la cisterna, Jeremías pensó que ese sería su fin. Su cuerpo temblaba, su alma se quebraba. Imaginó morir en silencio, olvidado, sin una tumba, sin un adiós, solo un profeta hundido en el barro por haber dicho la verdad. Y sin embargo, incluso allí, sintió que no estaba solo. En la negrura más profunda, escuchó la voz que lo había llamado años atrás. No temas, yo estoy contigo. Y entonces, algo milagroso ocurrió. Un hombre llamado Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte, escuchó lo que habían hecho con el profeta. Sintió compasión. Se presentó ante el rey y dijo: Señor mío, lo que han hecho con Jeremías es una maldad. Morirá allí si no lo sacamos. Contra todo pronóstico, el rey permitió su rescate. Ebed-Melech corrió con unos hombres, tomó cuerdas y trapos viejos y los bajó hasta la cisterna. Gritó: Jeremías, pon estos trapos bajo tus brazos para que las cuerdas no te lastimen. Y con esfuerzo, tiraron de él. El barro se resistía, lo aferraba como si quisiera retenerlo. Pero lentamente, la luz volvió. Jeremías salió cubierto de lodo, exhausto, con la mirada perdida, pero vivo. Aquel rescate fue una chispa de esperanza en medio de un mundo en ruinas, porque aunque los hombres habían querido enterrarlo, Dios no había terminado con él. Jeremías volvió a respirar el aire libre, aunque seguía preso en el patio de la guardia. Aún así, allí, entre muros, volvió a levantar la voz. El profeta seguía llorando, pero sus lágrimas ya no eran de miedo, eran de certeza. Certeza de que, aunque todos lo rechazaran, Dios nunca lo había dejado solo. El cielo sobre Jerusalén se tornó gris. El aire olía a ceniza, aunque todavía no había fuego. Jeremías lo sabía. El tiempo del juicio había llegado. Lo había advertido durante años. Había gritado hasta quedarse sin voz. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Pero nadie escuchó. Ahora, las puertas de la ciudad se abrían al rugido del ejército más temido de su tiempo, Babilonia. Los tambores resonaban desde lejos como un corazón oscuro que latía con furia. Las murallas de Jerusalén temblaban bajo los golpes de los arietes. Desde lo alto, el profeta observaba las antorchas que iluminaban la noche como serpientes de fuego. Era el fin que había anunciado, pero verlo con sus propios ojos fue una herida que ni la fe podía cerrar. Las calles se llenaron de gritos. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos corrían buscando refugio.
Los soldados caían uno tras otro. El rey Sedequías, desesperado, intentó escapar por una puerta secreta, pero fue capturado. Sus hijos fueron asesinados delante de él y luego le arrancaron los ojos. El último rostro que vio fue el de su propia desgracia. Jeremías, en silencio, caminaba entre los cuerpos. Su túnica estaba rasgada, su rostro cubierto de polvo. No había odio en su mirada, solo tristeza. Todo lo que había dicho se había cumplido. Las palabras que el pueblo llamó maldiciones eran ahora realidades ardientes ante sus ojos. La ciudad que juraban indestructible ardía como una antorcha abandonada. El templo, el orgullo de Judá, se derrumbaba entre llamas. Las columnas caían, los cánticos se apagaban y el arca del pacto desaparecía entre el humo. Jeremías cayó de rodillas. El suelo temblaba. Las llamas se reflejaban en sus lágrimas. «Señor», murmuró, «yo les hablé, les rogué, pero cerraron su corazón. Ahora todo se ha perdido». Y en ese llanto profundo, Jeremías sintió que lloraba no solo por Jerusalén, sino por cada corazón que alguna vez eligió la mentira antes que la verdad. El ejército babilonio lo encontró entre los escombros. El comandante Nabuzaradán, sorprendido de que aquel anciano todavía viviera, le dijo: «El rey de Babilonia ha oído hablar de ti. Te deja libre. Puedes venir con nosotros o quedarte aquí, entre las ruinas». Jeremías miró la ciudad destruida y respondió: «Mi lugar está aquí, con mi pueblo». Y allí se quedó. Entre los pocos sobrevivientes, caminando entre piedras y cenizas, ayudando a los que lloraban, consolando a los que lo habían rechazado. No guardó rencor, no dijo: «Os lo advertí». Solo extendía las manos, ofrecía consuelo y repetía una y otra vez: «Aún hay esperanza. Dios no ha terminado con nosotros». Los días se volvieron silenciosos. El humo se disipó, y solo quedaron las ruinas. Jeremías se sentaba sobre una piedra frente al templo destruido y escribía con lágrimas lo que veía. Así nacieron sus lamentaciones. Cada palabra era un sollozo, una herida, una plegaria. Escribía: «¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La que era grande entre las naciones se ha vuelto viuda. Sus lágrimas corren por sus mejillas, y no tiene quien la consuele». Mientras escribía, el profeta recordaba los rostros de los niños que ya no jugaban en las calles, de los sacerdotes que habían caído, de las familias que se habían marchado al exilio. Todo lo que amaba se había deshecho entre sus manos. Pero incluso allí, entre el dolor, Jeremías encontró una luz. Levantó su rostro y dijo: «Esto traigo a mi corazón, y por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor no se han acabado, que su compasión no se ha agotado. Nuevas son cada mañana». Sus palabras, nacidas entre cenizas, se convirtieron en canto. En medio del juicio, Jeremías volvió a creer en la gracia. Comprendió que el amor de Dios no se mide por la ausencia del dolor, sino por su presencia en medio de él. El profeta que lloraba había perdido todo, menos la fe. Los años pasaron, y Jeremías envejeció en aquella tierra devastada. Sus cabellos se volvieron blancos, su cuerpo frágil, pero su voz seguía firme. Cada mañana hablaba con el cielo, no con reproche, sino con ternura. A veces, se le veía caminar entre los campos vacíos, mirando al horizonte, como si buscara un futuro que aún no llegaba. Y aunque murió sin ver la restauración de Jerusalén, su voz siguió viva. Sus palabras cruzaron generaciones. Sus lágrimas se convirtieron en profecía. Porque el llanto de Jeremías no fue un signo de debilidad, sino de amor. Amor por un Dios que siente, que sufre, que llama una y otra vez a un pueblo que se aleja, esperando que algún día regrese. Hoy, cuando alguien lee sus escritos, puede escuchar el eco de su corazón, un hombre que lloró por los demás, que fue rechazado por decir la verdad, y que aún en su dolor se mantuvo fiel. Jeremías no fue un héroe triunfante,
Fue un alma rota que amó demasiado, y en ese amor reflejó el amor mismo de Dios. Por eso, cuando mires tu propia vida y sientas que todo se ha derrumbado, recuerda a Jeremías. Recuerda que incluso entre las ruinas puede nacer esperanza, que las lágrimas no siempre significan derrota. A veces son el lenguaje más puro de la fe. El profeta que lloraba nos enseñó que el dolor no destruye al que cree, lo transforma, y que aun cuando todo parece perdido, el corazón que sigue creyendo se convierte en el lugar donde Dios vuelve a empezar. Dicen que el tiempo borra las lágrimas, pero hay lágrimas que no desaparecen. Hay lágrimas que se convierten en memoria, en enseñanza, en fuerza. Las lágrimas de Jeremías no se secaron con los años, se transformaron en un espejo para cada alma que alguna vez sintió que estaba sola, incomprendida, traicionada, porque lo que vivió aquel profeta no fue solo su historia. Fue la historia de todos los que alguna vez hablaron con el corazón en un mundo que ya no quería escuchar. Jeremías fue la voz que se levantó cuando el silencio era más cómodo. Fue la conciencia de una nación dormida, el eco del amor de Dios gritando entre ruinas. Y aunque su cuerpo se quebró, su espíritu nunca se rindió, porque entendió algo que pocos logran comprender, que el verdadero éxito no está en ser escuchado, sino en ser fiel. No está en convencer, sino en permanecer. Si cierras los ojos y escuchas el viento, todavía puedes oírlo. No con palabras, sino con sentimiento. Es el llanto de un hombre que creyó, que amó, que sufrió y que aún así siguió confiando. Porque Jeremías no predicaba solo con su voz, predicaba con su dolor, con su soledad, con su perseverancia. Cada lágrima suya fue una oración. Cada golpe, una semilla de esperanza. Y aunque fue despreciado, aunque lo llamaron loco, aunque lo arrojaron al barro, Dios lo levantó. No con gloria ni coronas, sino con propósito. Porque incluso las heridas pueden ser mensajes. Incluso el llanto puede ser una profecía. Jeremías fue el ejemplo vivo de que el sufrimiento no es el final, sino el camino por donde pasa la fidelidad. A veces tú también te sentirás como él, hablando y nadie escuchando, amando y siendo herido, soñando con algo que parece no llegar. Y quizás te preguntes, ¿dónde está Dios en todo esto? Jeremías también lo preguntó, y la respuesta fue simple, pero poderosa. Estoy contigo. Esas 3 palabras lo sostuvieron cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Y esas mismas palabras hoy también son para ti. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos te hayan traicionado, ni cuántos sueños se hayan roto, Dios no ha terminado contigo. Él no abandonó a Jeremías en la cisterna. Tampoco te dejará a ti en tu oscuridad, porque su plan no termina en el dolor, sino en la restauración. Las ruinas de Jerusalén algún día fueron reconstruidas. Los cautivos regresaron, y las palabras de Jeremías, escritas con lágrimas, se convirtieron en el cimiento de una nueva esperanza. Así también, tu historia no acaba en tus ruinas. Tus lágrimas de hoy pueden ser las semillas del renacer de mañana. Mira hacia atrás. Cada herida, cada caída, cada noche de llanto, todo te ha traído hasta aquí. No fue en vano. Tal vez no entiendas todo lo que viviste, pero un día mirarás hacia atrás y verás que incluso las lágrimas tenían un propósito, que cada dolor te preparaba para un amor más fuerte, una fe más profunda, una paz más verdadera. Jeremías lloró por una nación entera. Tú quizás lloras por ti, por tu familia, por lo que perdiste. Pero escucha esto, en cada lágrima sincera hay una promesa escondida. El mismo Dios que vio llorar al profeta, también ve tus lágrimas hoy. Y así como Él levantó a Jeremías del barro, también puede levantarte a ti de cualquier abismo. No hay ruina tan grande que el amor de Dios no pueda restaurar. No hay silencio tan profundo donde su voz no pueda llegar. Y no hay alma tan cansada que no pueda volver a empezar.
Jeremías nos enseñó que ser sensible no es ser débil, que llorar no es rendirse, que seguir creyendo, aun cuando todo parece perdido, es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Así que cuando la vida te rompa, recuerda al profeta que lloraba. Recuerda que él también sintió miedo, soledad, desesperanza, pero aún así, siguió de pie, siguió amando, siguió creyendo. Porque al final, la fe no es ausencia de lágrimas, es la fuerza de seguir llorando, pero sin soltar la mano de Dios. Y cuando termines este camino, cuando tus propias lágrimas se sequen, entenderás algo que Jeremías comprendió en el silencio de sus últimos días, que nada fue en vano, que cada palabra, cada herida, cada lágrima, te estaban transformando en alguien más fuerte, más sabio, más humano. El profeta que lloraba nos dejó una herencia eterna, la certeza de que la esperanza no muere, aunque el mundo se caiga a pedazos. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda su historia, déjame decirte algo. Tú también eres parte de ese legado, porque escuchar la verdad, sentirla y dejar que te transforme, también es una forma de profecía. Así que levántate, seca tus lágrimas, porque aunque el pasado arda como ceniza, el futuro siempre comienza con una sola palabra: esperanza. A veces, las historias más tristes son las que más nos enseñan a vivir. Jeremías no fue un héroe de batallas, ni un conquistador de reinos. Fue un conquistador de la fe, un hombre que aprendió que incluso entre el dolor más profundo hay belleza, que en las lágrimas también habita la presencia de Dios. Cuando todo se derrumbó, él permaneció. No porque fuera fuerte, sino porque entendió que la verdadera fortaleza no viene de uno mismo, viene de creer, incluso cuando ya no queda nada en qué creer. Jeremías lloró, sí, pero nunca se rindió. Y quizás eso sea lo que todos necesitamos recordar hoy, que no hay lágrima inútil ni dolor sin propósito. Si alguna vez sientes que estás solo, que nadie te entiende o que tu fe está temblando, piensa en el profeta que lloraba. Él también sintió todo eso, pero su llanto no lo destruyó, lo acercó más al corazón de Dios, porque al final, las lágrimas del justo no son señales de debilidad, sino semillas de esperanza, y esas semillas tarde o temprano florecen. Así que no tengas miedo de llorar. No tengas miedo de sentir, porque en medio de tus lágrimas puede estar naciendo tu nuevo comienzo. Y cuando escuches tu propio corazón decir, ya no puedo más, recuerda las palabras que sostuvieron a Jeremías en la oscuridad. No temas, yo estoy contigo. Esa voz sigue viva, sigue hablándote, y sigue prometiéndote que, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor, tú volverás a levantarte, porque así como Jeremías, tú también puedes convertir tus lágrimas en profecía.